Bueno, mi diseño es sobre un control de el seguro de una puerta, el cual consiste en una clave, un motor que va a simular como si fuera el, el seguro y un acelerómetro que me va a decir cuándo la puerta se abre y cuándo se cierra. Entonces yo empecé con ciertas variables que uno necesita en el código. Luego las funciones, que es enviar datos, los grados, las conversiones, etc. Las interrupciones correspondientes que usé como UART, ADC, la X no la usé pero sin embargo la dejé ahí, y el SysTick, el cual simplemente es una validación o que me diga ciertas cosas del que está haciendo el sistema. Luego el clock, LEDs que voy a usar, usé el UART4, usé el Team 3 Canal 1 y un SysTick y el AS3, que usé el canal 1, el canal 2 y el canal 3 para cada uno de los ejes en el, en el acelerómetro, para así tener un poco más de exactitud y no manejar solamente un eje. Luego ya el while true. Entonces, ¿en qué se basa esto? Lo que se va a hacer es introducir una clave por medio de LabVIEW. Entonces LabVIEW me manda un dato diciéndome que se ingresó bien la clave a la STM y la STM gira el motor. En ese momento se puede abrir la puerta, entonces se habilita el sensor. Cuando el sensor se abre, prende LEDs que nos va a decir, que nos va a hacer como simulación de bombillos de un cuarto, uno al entrar. Y cuando se cierra, nuevamente se cierra el motor, o sea, el seguro se cierra, la luz apaga y, y todo vuelve a iniciar. Entonces, esos LEDs que usé son el 0, el 7 y el 14, que son los de la STM. Entonces van a estar apagados mientras no se abra la puerta. En el momento en que se abre la puerta, que es con el carácter Y, me, me hace las diferentes lecturas de la S para que sepa el programa cuando prender LEDs o no. Entonces de esto depende cuándo se van a prender los motores, cuándo no, cuándo habilita el sensor, cuándo no, la comunicación con el LabVIEW, los datos que se transmiten y se recepcionan desde allá. Para reconocer cada uno de los ejes, al principio le mando X, Y, Z y simplemente en LabVIEW le hago o sea, le digo cuando capte esa X, me lea los siguientes cuatro, cuando sea la Y, los siguientes cuatro y así. Y luego pues al Team 3 se le introduce el giro que va a tener con respecto a los variables que tenga. Entonces cuando es un no, que quiere decir que está cerrado el seguro, o sea una N, el servo va a estar en 760, que es el cero del servo que yo tengo. Ya cuando es una Y, dependiendo de dónde esté, si está abierta la puerta o apagada o cerrada, el servo se pone en 2550. Luego están, bueno, grados, que no lo uso en este caso, las conversiones en ASD, las tres, la conversión de la ADC a UART, o sea, para que me, me haga la comunicación y el envío del dato. Entonces ya a continuación de esto empecé con el LabVIEW. Entonces el LabVIEW
inicia así. Entonces cuando está así, uno le puede introducir los dígitos de que se deseen en la contraseña. Son 4 dígitos. Aquí dice que nunca colocar dígitos de contraseña repetidos, ya que pues es, es un... Pasa que cuando uno le introduce muchos del mismo dato, se queda bucleado y no otra cosa. Entonces, por ejemplo, si uno le envía el cero, uno pone una clave de 000, directamente uno pone el cero primero y ya hace como si toda la clave estuviera puesta. Entonces, si uno pone, por ejemplo, 0112, pasa lo mismo. Entonces, por eso decidí que los 4 dígitos deberían ser diferentes. Entonces, cuando uno hace esto, acá en la STM se ven los 3 LEDs haciendo una secuencia, que es la que tengo en el SysTick, para que me diga, para que uno sepa que se está haciendo el cambio de clave. Entonces ya cuando uno tiene la clave, uno oprime OK y ya acá se habilita lo que es un LED y el acelerómetro. Y aquí se apaga el LED, que quiere decir que ya se dejó de cambiar la clave. Después de eso, entonces se dijo que la clave era 0935. Entonces sería 0, 9, 3 y 5. En ese momento se movió el servo, me habilitó el acelerómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo muevo aquí el, el servo, ahí es como si estuviera cerrado. En el momento en que abro, en que muevo hacia abajo, como si estuviera abierto, se prenden los LEDs. El sensor sigue abierto. Y cuando vuelvo a cerrar la puerta, se apagan los LEDs y vuelve a estar el motor encerrado. Entonces, ahora, cuando, ¿qué pasa en la simulación? Lo mismo, yo pongo la clave. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo otros números? No, no me hace nada. No, completamente nada. Entonces 0, 9, 3 y 5. Entonces ya otra vez el motor se prendió. Entonces bajo bajo el acelerómetro. Ahí se alcanza a ver en la simulación. El LED prende y apaga porque está introduciendo 16 bits y en un bit de esos estoy enviando el bit que me dice cuando está prendido. Entonces por eso se demora un poco en prender y apagar, en prender ese LED. Sin embargo, pues le iba a poner un delay, pero pues me iba a atrasar toda la comunicación. Entonces, en el momento en que yo pongo otra vez como si la puerta estuviera cerrada, me vuelve a habilitar todo. Entonces puedo volver a ingresar la clave, puedo cambiar la clave y cosas así. Entonces, ahora vamos a cambiarle la clave. Entonces digamos aquí pongámosle un 1, aquí un 7, aquí un 4 y aquí un 3. Entonces lo mismo, aquí está haciendo la secuencia de que se está cambiando. Imprimimos OK. Esperamos un momento ya que pues
la simulación quedó supremamente cargada. Ya, ya conectó. Entonces la clave era 1, 7, 4 y 3. Ahí se movió el sensor. Entonces pues eso es la simulación. Ya vamos a detener esto. Entonces acá que se hizo en el diagrama de bloques. Entonces toda esta parte de acá es simplemente la parte de la clave, ya que me molestó muchísimo porque podía hacer una suma normal y ponerle una de esta, decirle cuando me prendiera eso, pero es que el problema era que yo oprimía un botón, digamos el primero, volvía a oprimir otro, después me volvía a la clave, volvía a oprimir otro, y hacía eso, y aún así cogía la clave. Entonces hice toda esta parte para, para no validar eso. Entonces tenemos la lectura del buffer, la escritura, los números que yo, los números del código. En esta parte de aquí es como la validación, cuando se apague todo. Acá en esta parte de abajo ya es lo del acelerómetro. Y eso es todo en este diagrama. Entonces lo que yo quería decir era esta parte. Era esta parte. Entonces la clave, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo oprimía el 1, después oprimía el 4, oprimo el 2, el 6, oprimo el 3, el 4 y no me lo hace. Pero sin embargo, si lo pongo así, ya lo coge. Entonces, yo aquí abro la puerta, cierro la puerta y vuelve a habilitarme. Entonces, ese era el problema que yo tenía. Ponía 1, 0, 2, digamos, y se quedaba con el dato guardado. Y así con todos. Entonces decidí dejarlo de esa manera y por eso es que se alargó muchísimo el código. Y técnicamente eso es todo.